Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Buenos días, ¿cómo estáis, amigos? Los que estáis cada día ahí todo el mes de agosto, bienvenidos al viernes, y si no al día y hora que queráis escuchar o ver este espacio. Estamos en iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon y en el canal de YouTube que estará ya rozando los 100.000 primeros seguidores. No sabes la ilusión que nos hace, porque es gracias a su esfuerzo, a tu forma de entender la vida. Este es un espacio de libertad de pensamiento. No sé si liberal, pero de libertad de pensamiento no te quepa duda, donde no importa condición sexual, raza, edad, simplemente ser honrado o no serlo, querer contar las cosas como son o manipularlas. Por eso no aceptamos ni un euro de dinero público y en ocasiones han querido ayudar, pero ese tipo de ayuda al final pasa factura. Sobrevivimos gracias a vosotros, donaciones que se agradecen a cuenta corriente del programa, que siempre está abierta. Ahí está el correo electrónico y todo lo que podáis hacer, encantados para atenderos, porque todo eso nos hace libres. Y sobre todo YouTube, hay que decirlo, es nuestra fuente de financiación principal. Todo es transparente. Y también las cosas como las contamos. Miren, el padre de Lamine Yamal ha sido acuchillado. Hoy ya está en planta, ya ha salido de la UCI del hospital de Can Ruti en Badalona. Fue acuchillado en su barrio, en Rocafonda, donde vive la familia desde hace muchos años, aunque Yamin nació en Esplugas de Llobregat, él es se siente de Mataró, ¿no? Mataró es una ciudad preciosa que ha visto tener a grandes entre ellos. Por ejemplo, Carlos Herrera es hombre de Mataró. Pero es verdad, como en cualquier gran ciudad, hay barrios más difíciles, ¿no? El apuñalamiento se produjo en un parking, fue una pelea y fue a respuesta de una pelea anterior. Es decir, fue una venganza, un ajuste de cuentas, llámenle como sea. El padre de Yamin Lamal, que se llama Mounir Nassawi, recibió 2 puñaladas en el abdomen. Gracias a los vecinos que tienen teléfono móvil como usted, como yo, y lo graban todo, sin saber a veces bien qué grabamos, se pudo grabar lo que fue presuntamente la pelea anterior, es decir, el motivo por el cual ahora ha sido apuñalado. Esta es la escena. Son vecinos suyos, parece que le habían lanzado algún líquido, que le insultaron y se estableció en esa pelea que están viendo, en la que le echan del local y había resultado agredido previamente, al menos así lo ha denunciado él. Todo eso sucede en el barrio de Rocafonda, un barrio que quiere mucho Lamine Yamal, hasta el punto que cuando marca un gol en ocasiones hace un gesto con las manos, el 304, que mucha gente dice, ¿a qué viene el 304, esa cifra? Bueno, pues es el código postal de ese barrio de Mataró, que es el 304, con el 08 de la provincia de Barcelona por delante. Hasta ese punto, ese barrio está impregnado en la vida de la familia. ¿Qué pasó tras esta pelea? Bueno, pues que llamaron a la policía, Mossos d'Esquadra llegaron y fueron los que separaron al padre del jugador de fútbol, que no paraba de decir que él era el agredido. Vean la escena. Hubo denuncia y, según todas las fuentes
que hemos consultado, este fue el antecedente que provocó el navajazo de hace unos días. Este fue el previo. El ajuste de cuentas se produjo, como digo, en ese parking hace un par de días con 2 navajazos en el abdomen que al principio eran graves, pero que después se vio que no se temía por su vida. ¿Qué le pasa a este hombre, al padre del jugador que aparentemente lo tiene todo? Bueno, pues nos dice la gente de su entorno que es una persona tremendamente nerviosa, de carácter complicado, que parece una cosa y es otra. Usted habla con él y parece afable, habla de normalidad, de qué bien mi hijo, no importa si juega con España o con Marruecos, pero rascas un poco y aparece un hombre agresivo y a veces violento. Realiza el padre de Lamine trabajos temporales yendo y regresando a Marruecos y tiene un hermano que es todo lo contrario que él, se llama Abdel, es por tanto tío del jugador y regenta un horno en el barrio y me hablan de la persona más tranquila del mundo, la más afable. Pero él no, y ya lo demostró atacando una carpa de box en Mataró por la que fue denunciado. ¡De puta! ¿Molestar? Mira. ¿Puedes parar? Venga. ¿Puedes parar? Venga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias, Manuel. Gracias. Racismo aquí no. Racismo aquí no. Racismo aquí no. Efectivamente, fue denunciado, tuvo que pagar una multa de más de 500 euros, la pagó, no recurrió la multa. Lo que no se ve en la imagen es que llegó a agredir a varios ocupantes de la carpa y a lanzar huevos, ¿eh? O sea, estaba francamente agresivo. Cuando le preguntó los Mossos, que son los que le sacan de ahí, ¿por qué ataca usted una carpa de Vox? Dices que son racistas y yo aquí soy tan español como cualquier otro. Sin duda es tan español como cualquier otro. Pero que sea más racista Vox que sus propios compatriotas. Miren, hace muy poco el dueño de un bar fue llamado por Espejo Público. No voy a poner el corte porque piden derechos, pero ya saben lo que dijo, ¿no? Le llama a Susana y le pregunta qué mal lo habrá pasado este chico, este jugador de fútbol, siendo marroquí en España, ¿no? Y la respuesta que recibió es todo lo contrario de lo que ella esperaba. Es sí, lo ha pasado mal por la discriminación que ha recibido de los suyos, de los marroquíes, los insultos, las broncas de los marroquíes por jugar con España y no con Marruecos, por lucir una camiseta que no es la de su país. Aunque fíjense en las botas de este chico que lleva la bandera magrebí, sí, aunque lleve el uniforme que debe ser el de España, en las botas ahí deja el pellizco, ¿no? Que la pregunta es muy sencilla y se la traslado al padre de Lamine Yamal. ¿Qué es más racista? ¿Quién está más atacando al contrario, al distinto? ¿Los marroquíes o los españoles? Y hemos buscado datos internacionales. Miren, según la Unión Europea, España está entre los países menos racistas de Europa. Aunque es verdad, el fútbol es quizá terreno abonado y si no, que se lo pregunten a Vinicius. Pero no es un país racista España, como no lo es ningún país del sur de Europa. En cambio, los países del norte, encabezando por Austria y siguiendo por Alemania, son donde hay más denuncias por hechos racistas. ¿Y qué tal en Marruecos? Bueno, pues Marruecos, datos oficiales, es un país 100 veces más racista que España. Ser negro, por ejemplo, subsahariano en Marruecos, es que te llamen esclavo de los musulmanes por la calle.
que te insulten, que te llamen sucio, negro, incluso el número de agresiones son muchas, aunque se denuncian pocas, porque no pasa nada, aunque denuncies haber sido agredido. Ser negro en Marruecos, muchos expertos consideran que es el racismo más virulento de África. Y de eso que seguro te pueden contar la familia de Yamal, que por mucho que haya recibido alguna presión de algún loco en redes, de quien recibe los navajazos es de magrebíes, marroquíes de su país. Con quien se pelea es con magrebíes, marroquíes de su país, no con españoles. Por cierto, ya basta de que los vecinos de la condición y raza que sean de ese barrio tengan que aguantar estas peleas protagonizadas por un hombre completamente rico, millonario, gracias a su hijo, que lo que debería es estar dando ejemplo, calladito y en su casa o en Marruecos, no metiéndose en líos, dando esta mala imagen que perjudica a su hijo el primero y a la imagen de su país. España, claro. Marruecos también. Por cierto, lo único que yo quiero recordar a día de hoy, después de lo ocurrido y con el padre en el hospital, es una escena que para mí lo dice todo, de Lamine Yamal, sí, cuando fue a saludar a Sánchez a Moncloa. Esta escena vale más que 1000 palabras. Este chico sí que es listo, no ha salido a su padre. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Aquí seguimos, amigos. Por cierto, mañana sábado, 20 horas, Puerta del Sol, Madrid, pero hay diferentes lugares en todo el mundo con manifestaciones de apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González. No pueden dejar de estar. Este programa va a estar ahí, un equipo se va a desplazar a la Puerta del Sol para grabar lo que ocurra, para hablar con los venezolanos afincados en Madrid. Ayuden a mi equipo a las preguntas que hagan. Ahí estará buena parte del programa y el lunes escucharemos lo que nos digan. Pero no dejen de salir, es una convocatoria a nivel mundial y es muy importante para evitar que este dictador se perpetúe en el poder después de dar de nuevo un golpe de Estado. No son las primeras elecciones que se convierten en fraudulentas. Todas o casi todas después de las primeras o segundas han sido fraudulentas porque la oposición no se ha podido presentar. Fíjese, lo último de Maduro es censurar con lo que llama ataques cibernéticos a las redes sociales. A lo que más teme este hombre es a Internet. Vean. Que nadie se confunda. Todo lo que ha sido preparado, detrás está el poder de los Estados Unidos, de Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos y compañía. Y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Fue un ataque cibernético el que ordenó los Estados Unidos de Norteamérica contra el sistema eléctrico. Mientras tanto, las detenciones se siguen produciendo en diferentes lugares con policía que llega, imagínense la escena, lo van a ver, esto es Maracay.
la escena que ven es como policía en coches camuflados, ni siquiera son coches patrullas, se llevan a gente. Ni siquiera tienen identificación. No, es que sí. Señor Orlando, no se vaya con ellos. Mira, señor Orlando, no se vaya con ellos, que ni siquiera placa tienen. Los carros no tienen placa, bájese. Los carros no tienen placa. No tienen placa, bájese, señor Orlando. Vecino, salga que se están llevando un vecino. No tienen ni placa, los carros no tienen nada. ¿Dónde vas a pasar? Es terrible lo que está sucediendo y no todo el mundo comentándolo como deben. Fíjense, si ponen la televisión en España, todas las cadenas, quizás se salva el Toro TV y Distrito TV, que son más modestas, pero el resto, Antena 3, Telecinco, 4, La Sexta, equipara a María Corina con Maduro, como si fueran lo mismo. Equiparan. Equiparar ya es formar parte de la dictadura, ya es colaborar con el que está ocupando el poder de forma ilegítima. El decir unos dicen esto, los otros lo otro, no es equiparable. Unos matan, llevan 25 muertos, se encarcelan. Los otros han ganado legítimamente las elecciones. ¿Qué es esto de explicar que no sé qué país ha pedido asilo, ha ofrecido asilo a María Corina Machado? No, hombre, a quien le han de ofrecer asilo es al que se ha de ir, a Maduro. Las palabras son importantes y estamos viendo mucha manipulación en los medios españoles. En Italia no, nos lo cuenta Sofía. Bueno, don Albert, yo, como sabes, Sofía, desde Italia, puedo decir que lo que estoy viendo aquí en las televisiones, en los telediarios italianos, no están escondiendo la criminalidad de Maduro. No como en España, que las televisiones compradas Pedro Sánchez esconden esta criminalidad. Aquí en Italia no. Gracias por oírme. Saludos, Sofía. Porque está Giorgia Meloni, querida Sofía, y Meloni, ojalá tuviéramos a alguien como Meloni aquí. Si a pesar del boicot que le hizo Ursula von der Leyen, Sánchez y todos, Meloni está cambiando Italia, que estoy por irme a vivir para allá. Bueno, maravilloso. Vigilen las palabras, son importantes. Cada vez que oigan el presidente Maduro, ¿qué presidente? El expresidente. El presidente es Edmundo González, el presidente electo, y hay que vigilar esas cosas. Juanita nos hace una reflexión sobre una información que dimos aquí. Hola, buenos días, Albert. Estoy escuchando su programa, que lo hago a diario, no lo hago en directo, pero lo hago después. Y bueno, solamente era decirle, el otro día, no recuerdo qué día fue, hace pocos días, usted dijo en su programa que había salido una noticia de un periodista peruano que decía que el 5 de noviembre se tenía que ir Maduro de la presidencia y demás, porque Estados Unidos había dicho que bla, bla, bla. Bueno, ya sabe usted, no me quiero extender. Que yo además puse un comentario y dije, pues me parece muy tarde, el 5 de noviembre. Bueno, pues es que ayer en Distrito Televisión, por la noche, la periodista que habla a diario con ellos, que se llama Maybor Petit, que es una periodista de investigación del crimen organizado, desmintió esta noticia. Dijo que el gobierno de Estados Unidos no se hace cargo de esta información, que es un fake. Y bueno, se lo digo por si usted quiere aclararlo a la audiencia o porque a más gente le habrá llegado igual que me ha llegado a mí. En fin, bueno, en sus manos lo dejo. Que sepa que me encanta su programa, que lo escucho desde hace mucho tiempo, que me gusta su labor informativa y que seguiré haciéndolo. Y voy a hacer un bizum. Voy a hacer un bizum esta mañana para apoyar al canal. ¿Vale? Venga, Albert, que tenga usted un buen día. Juanita, no es un fake. No. Otra cosa es que ningún gobierno extranjero, mucho menos Estados Unidos, va a reconocer que le ha dado un ultimátum a un gobierno independiente
oficialmente como es el de Venezuela. No, no lo va a reconocer jamás, pero la noticia te aseguro que es cierta. Y la fecha del 5 de noviembre para que Maduro o se vaya voluntariamente o vaya a detenerlo la DEA por narcotráfico es cierta. Otra cosa es que seguirá desmintiéndolo Biden y Kamala Harris. Es más, basan su campaña electoral en eso. La campaña electoral que Kamala Harris quiere ganar a Trump y es muy difícil, casi imposible. Primero porque lo ha hecho fatal como vicepresidenta, ha sido un desastre. Y luego porque Trump, tras el atentado, está subido a una ola de popularidad como nunca en Estados Unidos. ¿Qué esperan ellos? Acabar con la dictadura de Maduro y ponerse la medalla en noviembre. Por eso las prisas, que a mí también me parece muy tarde, muy poca prisa. Pero no, la noticia es cierta. Estados Unidos desmentirá, como es lógico, porque es lo que debe hacer. Cuidado con los gobiernos que nos engañan casi siempre, sobre todo dando versiones oficiales. Más sobre Venezuela. Sebas. Buenas tardes, Albert, soy Seba. Estaba viendo justo ahora el discurso que tiene en directo este señor, por llamarlo de alguna manera, el señor Maduro con las cortes militares. Y te iba a mandar al principio el vídeo porque si no han nombrado a Franco 260 veces, no lo han nombrado ninguna. Ahora están usando el comodín del gobierno de España, están desenterrando a Franco. Pero es que justo cuando iba a pasarlo para atrás, ha empezado a soltar esto y voy a mandárselo a Albert porque, vamos, este hombre ha perdido ya la cabeza, la cabeza, pero va a no poder más, ¿eh? Gracias, Sebas. No me cabe duda de que Maduro ha perdido la cabeza, lleva tiempo, por eso está luchando contra todos. A mí me cuentan, ¿recordáis unas imágenes que vimos del Palacio de Miraflores anteayer, creo que fue, protegido con miras telescópicas, con cortes francotiradores militares? Hay quien me dice que de quien se protege Maduro no es de que llegue la DEA de Estados Unidos y se lo cargue o lo detenga. No, no. Es de otros narcotraficantes que no le perdonan si se marcha. Cuidado porque estamos hablando de un cártel de la droga, también del tráfico de petróleo, piedras preciosas, etcétera. Pero en el cártel hay jefes por encima de Maduro, en el cártel de la droga. Y él es simplemente la pieza útil, el presidente útil colocado en el lugar adecuado. No puede irse si los de arriba no le dejan. Quizá a quien más teme Maduro ahora es a los jefes del cártel de los soles que le han colocado ahí y le han mantenido. Más, por favor, Pablo es uruguayo, vive en Marbella, 649-532-435, buzón de voz. Hola, buenas noches, Albert. Habla Pablo, un uruguayo de Marbella, y era para comentar lo que hablaban de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Sí, pero eso Fidel Castro lo empezó a hacer mucho antes. Tanto que hablan de Allende en Chile. Antes que Allende asumiera, Fidel Castro estuvo más de un mes en Chile, supuestamente asesorando a Allende, y Allende decía que era socialista, y hay grabaciones de que Allende era comunista. Hay un escritor argentino, Nicolás Márquez, lo recomiendo mucho, y es un gran investigador, incluso para los que siguen siendo fanáticos del Che Guevara, se los recomiendo, porque ese sí que era otro genocida muy importante. Bueno, buenas noches y como siempre, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a Marbella. Una más, Vicelín, está en Canarias. ¿Recuerdan Miguel Enrique Otero, director del Nacional? Un oyente dijo, sí, bueno, pero él apoyó a la izquierda, apoyó a Hugo Chávez al principio. ¿Quiere aclarar algo, Vicelín? Me parece importante. Buenos días, Albert. Felicitaciones por tu programa. Te escucho todas las mañanas, una hora menos desde Canarias. Que te escuché un comentario sobre un tal José, hizo un comentario sobre Miguel Enrique Otero, el propietario del Nacional de Venezuela. Sí es cierto que al principio
igual que muchísimos venezolanos votaron por Chávez, y él más o menos pues andaba con él, por así decir. Como andaba medio Venezuela o más, porque las elecciones fueron justas y ganó Chávez por corrida, pero que fueron engañados. O sea, cuando ya se dio cuenta del bodrio que había salido, con eso del mar de la felicidad, hijo de Fidel Castro, pues todos plegaron velas, como hemos hecho todos también. Desde ahí hasta ahora mismo, él ha sido, y el periódico también, totalmente contrario, totalmente opositor. Es más, ha sido embargado su periódico, sus instalaciones en Caracas y todo eso. Ya está en puro digital, pero siempre oposición 100%. O sea que depende con el color que quieras mirarlo y si quieres viejas rencillas. Pero yo creo que ahora lo importante es todos empujar con el carro hacia adelante, no estar con viejas rencillas y pequeños detalles, porque es un medio muy potente y seguido por mucha gente. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, amigo. Me gusta tu aclaración. Miren, es como decir, todo el mundo que votó a Sánchez la primera vez que ganó unas elecciones es culpable de la situación actual en España. Yo creo que no, porque mintió, decía no a la amnistía, no a Bildu. Recuerda, no traeré a Puigdemont, mintió en todo y le votaron. Lo grave es quien le vota ahora. Eso es imperdonable, quien vote ahora a Pedro Sánchez. Igual que el PSOE, imperdonable que le mantenga en el poder y no acaben con él, políticamente hablando. Pero no en un principio. Y esto pasó con Hugo Chávez también en Venezuela. Está muy bien la aclaración. Y una más, desde Benalmádena a Amador, además de felicitarnos, insiste en que la deriva española nos lleva por el camino de Venezuela. Adelante. Querido Albert, en primer lugar te habla Amador Cano desde Benalmádena, Costa Málaga, y te quería dar la enhorabuena por tu gran programa y felicitarte por tu gran profesionalidad y gran valentía al frente de este programa único en España. Yo quería solamente comentar que en España estamos a un paso de Venezuela y que si los españoles no actuamos rápido, los españoles de a pie me refiero, si no actuamos rápido acabaremos como Venezuela o peor aún como Cuba. Estamos gobernados por un tirano que tiene bajo su yugo a todos los estamentos estatales, empezando por el Tribunal Supremo. Muchas gracias y viva España, carajo. Me ha gustado mucho eso de viva España, carajo. Bueno, amigos, he de agradecer a Marcos Antonio López. Muchísimas gracias por tu donación. A Ana María Guerrero y al amigo Miquel Puerto. Gracias, Miquel. Sois muy amables y nos ayudáis a seguir adelante. Decir que oyentes nos mandan mensajes al canal de YouTube o a iVoox diciendo que varios estados de Venezuela están sufriendo apagones de casi 8 horas y que nadie da información sobre ellos. Y también mensaje de una venezolana, dice, tuve que salir de mi país hace 21 años. He vivido en Azerbaiyán, donde vi cómo deja el comunismo a un estado. Ahí también hay presos políticos. Luego viví 10 años en Emiratos Árabes. Ahí no llega ningún ilegal, ahí no hay pateras, aunque sea musulmán. Les encarcelan hasta que digan de dónde vienen y los deportan. Ahora llevo 3 años en España. Ojalá, amiga, no tengas que decir y me ha ido fatal aquí en nuestro país o he tenido algún problema. Ojalá. Me dice J. Cune algo curioso, dice, ¿sería posible una censura social a Sánchez y al PSOE, ya que no hay moción de censura por parte de la oposición, ni está ni se la espera? Seríamos los ciudadanos los que deberíamos hacerlo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace una censura social? Es complicado, no ha habido países, siempre estarían con que la representación política está en el Congreso y el Senado, que es mentira, pero eso les defiende a ellos de cualquier acción, ¿no? Guille nos hace una reflexión curiosa sobre la marihuana.
Barcelona es líder europea en consumo de marihuana, es verdad, han localizado más de 450 miligramos de restos de cannabis al día por cada 1.000 habitantes, 3 veces más que Ámsterdam. Dice, ¿será eso, legalizar la marihuana, lo que sería una forma de invadir nuestro país? ¿Dejarnos aturdidos y luego entrar y ocupar este país? Espero que no, querido amigo. Y un par de mensajes más. Cristina, soy madre de 2 hijos. No quiero dejarlos en esta España que vemos. Ofrezco ayuda económica al programa para echar a los socialistas de este gobierno. Muchas gracias, Cristina. Carlos, ¿cuántos millones de invasores ilegales tienen que entrar para poder poner fin a esta invasión? Es una entrada planificada en nuestro país. También hay millones en España pobres, como que si hay 3 millones de españoles no llegan a fin de mes y lo pasan fatal. Fíjense qué imágenes me manda Paco en el buzón de voz 649-532-435. Los inmigrantes llegan a Canarias, pero ninguna televisión está ahí. Para esto no hay ningún medio de comunicación. No está ni la Canaria, ni la TV1, ni la TV2, ni Telecinco, ni nada de esto. Claro, es que no les interesa. Tenemos aquí inmigrantes y más inmigrantes. Venga, a cuidarlos y a protegerlos porque son niños chiquititos. Mira la cantidad que vienen del Hierro, mira, mira. Cantidades industriales. Pero no hay. Aquí no hay ningún medio de comunicación que diga nada. No veo ni una puta cámara por ahí. Ni una. No les interesa. Dinerito para los chiringuitos. Para los ONG. Y company. No sé, pero como 200 habrán más o menos. Y en el Hierro quedarán pues otros 500 o 600. ¡Hala! A darle de comer gratis en vez de mandarlo a su país. Gracias, Paco, por este magnífico vídeo. ¿Sabéis lo curioso que el Parlamento canario, me cuenta Héctor, que se han subido el sueldo? Es cierto, los diputados del Parlamento canario el día 9 de julio se subieron el sueldo un 10%, de manera que están con más de 4.000 euros en 14 pagas, si es la presidenta, además 3.000 y pico más, y si es miembro de la mesa, 1.500 euros más. Tremendo. Un abrazo a Asunción Barberá. Amigos, igual que Asunción de Valencia, me mandáis la foto de un joven en la Falange con gafas que todo el mundo dice que es Salvador Illa, se ha hecho viral. Seguramente ha sido falangista porque obedece muy bien a su jefe, pero los falangistas son honrados. Este no es Salvador Illa, no. Nunca pudo haber sido falangista alguien como Illa. De hecho, la foto es de los 70 y por edad Illa tendría 4 años. O sea que no es Salvador Illa. No difundáis esa imagen si podéis. Y me quedo con algo que ha hecho una oyente para acabar desde Málaga. Se llama Pepa Luna. Nos manda un poema y a mí esto me parece precioso. Un poema sobre lo que estamos hablando. Dice, gracias por vuestra valiente y valiosa aportación a esta maltrecha democracia. Os mando un poema, lo ha leído ella en buzón de voz y se llama Una señora venida a menos. Es Pepa Luna. Una señora venida a menos. Imbuida en la cápsula del soporífero verano y el respiro de alguna idea, me desplazo entre archivos adjuntos y mordidas politiqueras para arrojar el vómito verdoso que quiebra el sentido común y la honradez. La indignación y la impotencia reducidas a un granito de arena que al pisarlo se pierde y desaparece. El respeto debido paseado por la pasarela de la inmundicia, desnudo, mostrando su debilidad a los abrigados, cuya ropa deben depositar en la urna funeraria de los votos. La democracia, una señora venida a menos, la puta peor pagada,
prostituida por los chulos de la política que guillotinan a todo el que la menciona. Rabia esparcida más allá del muro, allá donde se respetan las reglas. Prepotencia y tiranía que gobiernan el terreno donde escasea la hierba, alimentando a un ganado que se acostumbra a comer cada vez menos. Dictadura en ciernes que impone sus solapadas condiciones, marcándonos con el marchamo de la rosa marchita y un bozal invisible que al hablar con nuestras propias palabras nos asfixia lentamente. Maravilloso, Pepa, precioso, profundo. Da mucho que pensar, te lo agradezco muchísimo. Nos ha llegado el mensaje y lo que pretendías, la democracia, una señora venida a menos. Te agradezco mucho el mensaje. Amigos, tendremos más el próximo lunes. No quiero marcharme sin que escuchéis algo. El otro día, hablando del Zapatero y su papelón vergonzante con lo que ocurre en Venezuela, muchos me recordabais cómo llegó al poder Zapatero, ¿no? Llegó gracias a un atentado que mató a centenares de personas en Madrid, que se llamó atentado yihadista, aunque nunca se demostró que el yihadismo estuviese detrás, pero ha quedado así en la memoria colectiva. ¿Cómo llegó Zapatero al poder? ¿Qué fue el 11M? ¿Quién estaba detrás? ¿Quién puso las bombas? ¿Lo sabía el gobierno del Partido Popular? ¿Lo sabía el jefe de la oposición, Zapatero, lo que iba a ocurrir? Hoy tenemos muchísimas respuestas de una entrevista que realizamos sobre esas fechas el pasado 11 de marzo y que creo hay que volver a escuchar hoy con atención. Es el escritor Lorenzo Ramírez, autor de Las claves ocultas del 11M, y es el ex espía del CNI, Jaime Rocha. Jamás se habían encontrado los dos en un programa, lo hicimos posible aquí, y entre uno y otro, yo creo que al final usted sabrá perfectamente quién puso las bombas del 11M. Y no fueron quien dicen que las puso. Les dejo con ellos. Luego nos despedimos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Te lo hemos prometido y tenemos los datos. Hace 20 años que estamos buscando la verdad del 11M. 20 años de la muerte, el asesinato de 192 españoles y de más de 2.000 heridos. Hay la versión oficial, que fue algo así como Al-Qaeda, aunque la palabra Al-Qaeda no aparece ni una sola vez en el sumario, o que fue ETA y alguien aprovechó. Eso cambió la forma de hacer política. Ganó Zapatero las elecciones, recordarán, se hicieron grandes campañas, además capitaneadas por farreras, por ejemplo en Cadena SER, con aquel pásalo para manifestarse en día de jornada electoral ante un partido que perdió el gobierno. Se jugó mucho en el 11M y al fin hoy podemos dar las claves de lo que ocurrió. Este es el libro que venimos hablando de él desde hace semanas. Lorenzo Ramírez es su autor. Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad. Es un libro que no dice qué ocurrió, o mejor dicho, no dice con nombres y apellidos quién fue el autor de los atentados, pero le da todas las claves, como nunca había ocurrido, para que esa conclusión, creo yo, la saquen ustedes solos, que es mucho mejor, ¿no? Acabar ofreciendo las piezas del puzzle para que usted ponga la última. Lorenzo es periodista, es escritor y es experto en geopolítica. Bienvenido, Lorenzo, felicidades por tu libro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado, ¿no?, de volver a compartir un ratito contigo y con toda tu audiencia. ¿Qué trabajón te has dado? ¿Qué de entrevistas, qué de datos, qué de papeles? ¿Cuánto tiempo para escribir esta maravilla?
Bueno, en realidad ha sido un trabajo que precisamente un poco la idea del título era esa, son 20 años buscando la verdad, 20 años de muchas notas, 20 años de documentación, pero evidentemente, como bien sabes, cuando uno se va a poner a escribir un libro, pues tiene que volver a recuperar esas viejas fuentes. La verdad es que he encontrado nuevos datos en viejos documentos. Lo más duro ha sido volver otra vez al sumario, volver a revivir todos aquellos momentos y sobre todo el ver y comprobar, ¿no?, cómo las mismas personas hicieron diferentes declaraciones, primero a la policía, posteriormente al juez del Olmo y luego en el juicio. En algunos casos declaraciones que eran completamente antagónicas. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues ese ha sido quizás el trabajo más difícil, pero bueno, yo creo que al final he conseguido exponerlo. Y otra gran dificultad, ¿no?, que desde el principio del libro yo tenía muy en mente, es intentar no dar demasiados datos para que no se pueda perder el hilo y sobre todo no entrar en esa ceremonia de la confusión a la que nos llevaron en un principio determinadas estructuras de poder que se dedicaron fundamentalmente a intentar que todos acabáramos, ¿verdad?, en una calle sin salida y que tanto los defensores de la versión oficial como los defensores de lo que yo denomino la segunda versión oficial, pues nos estuviéramos peleando en nuestras trincheras sin poder mirar más allá, ¿no? Yo recuerdo aquellos años y los posteriores. Yo tengo amistad con alguno de los abogados del 11M. Le preguntaba en privado, oye, ¿pero estáis seguros que ETA no tuvo nada que ver? Y me prometían que no en aquella época. Mientras tanto, también recuerdo las portadas del diario El Mundo con Pedro J. de director, obsesionado con la segunda versión oficial, la de ETA, ¿no? Lo cierto es que han pasado 20 años, Lorenzo, y hoy la opinión pública cree que fue Al-Qaeda, pero que no lo sabemos todo. Es un poco lo que ocurre. Sin embargo, Al-Qaeda no aparece en ningún lugar, ¿no? Hay como dos versiones fundamentales. La oficial, esa, la que comentas de Al-Qaeda, yo siempre recomiendo leerse la sentencia, a lo mejor no toda, porque entiendo que son muchas páginas, pero sí un resumen. En ningún momento aparece Al-Qaeda. La única investigación seria judicial que se ha hecho con respecto a Al-Qaeda fue con la célula de Abu Dada, ya en el año 2001, analizando un poco cuál era esa estructura, ¿verdad?, que había podido dar cobertura a los atentados del 11S, y ahí precisamente es donde ya se le pone en la diana un Jamal Zougham, que no era islamista, que sí era musulmán y que pues era a lo mejor más practicante de lo que podían serlo algunos de los que aparecen en el libro, algunos de los de la trama oficial, pero evidentemente no era islamista. Se ha intentado llevar por el lado islamista porque evidentemente esa es la tesis fundamental que beneficiaba no solo al PSOE, como has comentado antes, y después al gobierno de Mariano Rajoy, porque no quiso él tampoco destapar esos alfombras, sino fundamentalmente a poderes extranjeros, ¿no?, que son los que lanzaron esa famosa guerra contra el terror. Y luego lo que comentas de que realmente hay en el pueblo, ¿no?, la opinión pública es partidaria fundamentalmente de esta tesis. Hay otra tesis que ya no es la de ETA, que ha ido mutando. La tesis de ETA ha ido desapareciendo y muchas personas que defendían la tesis de ETA ahora defienden la tesis de la pinza franco-marroquí, que es una teoría que ha ido ganando fuerza precisamente porque ha habido voces autorizadas dentro de los servicios de inteligencia que la han puesto sobre la mesa. Muchos pensamos en Villarejo, pero no solo. En el libro además menciono una entrevista que hiciste a un colaborador tuyo, Jaime Rocha, al cual pues admiro y realmente pues ha tenido valentía de plantear. Yo creo que hasta donde él ha podido, porque un agente secreto nunca deja de ser un agente secreto, pero hasta donde ha podido pues ha planteado esa injerencia de servicios extranjeros, que es en lo que nadie quiere entrar y en lo que yo pues creo que sobre todo en la tercera parte del libro sí entro con todo lujo de detalles, ¿no? Pues vamos a saludar al amigo Jaime Rocha. Bienvenido. ¿Cómo está usted? 38 años espía del CNI. ¿Cómo está, don Jaime? Buenos días. Pues cada día un poquito mayor, pero bueno, aquí me observo. Bueno, usted fue el primero, y lo saca en el libro Lorenzo, que hace como un año que yo le pregunto sobre el 11M en una entrevista radiofónica, y usted me dice, hombre, que detrás estaba el espionaje de Marruecos. Pues no, lo que para usted era obvio, para la opinión pública no lo era. ¿Sigue defendiéndolo a día de hoy? Sí, yo no sé si en aquella ocasión apunté que había habido en Tánger unas reuniones previas preparatorias del atentado, o sea que se habían ido a Tánger a reunirse, no a otro país. Yeah. ¿Eso es indicativo de algo? Pues para mí sí. Pero en fin, que cada uno lo interprete como quiera. Es decir, ¿Marruecos sabía que se iba a producir ese atentado, Jaime, o no? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, que efectivamente el servicio secreto marroquí tuvo que ver en el atentado.
Esa pinza franco-marroquí, Lorenzo, tú la comentas y mucho. ¿Qué interés podía tener Marruecos y Francia para cometer esa brutalidad y luego desviar la atención como se hizo, Lorenzo? Bueno, yo en el libro no tanto planteo la intervención directa, sino el conocimiento, que claro, eso ya hace ser cómplice directo con esas reuniones que comentaba don Jaime y otras que se produjeron también en territorio francés con la Dirección General de Seguridad francesa, sobre todo después de todo el tema de Perejil, que fue un detonante, pero parcial, porque realmente desde hacía tiempo, ¿no? Pues la pinza franco-marroquí pues, ha ido sobre todo minando los intereses de España, ¿no? Marruecos ganaba ser el líder preferido de la OTAN en el Mediterráneo. A Marruecos se le prometió ya hace tiempo al régimen de Mohamed VI, yo creo que ya también con Hassan, pero con Mohamed VI, que iba a ser realmente el policía de Estados Unidos en el norte de África y también evidentemente en el sur de Europa. Hay unos intereses en África muy importantes. Utilizar el yihadismo, ese islamismo internacional también para ejercer medidas de control y para posicionar los intereses estratégicos de Estados Unidos en la zona era muy importante. También se le dijo a Pedro Sánchez, ¿no?, que iba a participar España de todo ese proceso, sobre todo en el ámbito energético, en el ámbito comercial. Ahora estamos viendo toda la crisis que se está produciendo en el sector agrícola y poca gente habla, algunos sí lo comentamos, ¿no?, realmente de cómo la Unión Europea está ayudando a Marruecos a ir creciendo, incluso se le está dando dinero para ayudas contra la sequía, cuando en realidad pues hay otros países que tenemos unas necesidades perentorias y además pertenecemos a la propia Comisión, y luego, bueno, pues por la propia lucha tradicional, ¿no?, que ha tenido siempre Marruecos, en concreto en aquella época con el gobierno de Aznar. Hay que recordar también, lo comento en el libro, que no se dejan tropas en Perejil después de aquella operación, fundamentalmente porque George Bush le ordena a Aznar que no ponga tropas en Perejil, porque Aznar sí que quería dejar tropas en Perejil, ¿no? Eso lo especifico ahí. En el caso de Francia, hasta ese momento, pues también había tenido sus más y sus menos con el gobierno de Aznar. Recordemos que el gobierno de Aznar era profundamente atlantista, Francia no tanto, pero curiosamente después del 11M, sobre todo a partir del año 2019, ya Francia sí que se convierte completamente al atlantismo, ¿no? Y mi pregunta, yo también le quería hacer una consideración a don Adelante. Porque desde luego él ha estado dentro, ¿no? De alguna manera uno nunca se va, ¿no?, de los servicios de inteligencia. Entonces, si realmente Francia y Marruecos tuvieron algún tipo de conocimiento, no vamos a decir la gestación, pero que sí se produjeron reuniones donde se pudo hablar de este atentado, son dos países órbita OTAN, con lo cual la cúpula OTAN tenía que tener un conocimiento de que se podía organizar un atentado en España, ¿no? Vamos a hablar de Estados Unidos más que de OTAN, porque bueno, y el valedor de Marruecos evidentemente es Estados Unidos, y a lo largo de estos últimos años lo sigue siendo. Incluso últimamente propiciaba el acercamiento a Israel. Aquí quien maneja los hilos es Estados Unidos, ¿vale? El que dirige toda la política occidental de seguridad y tal es Estados Unidos. Y bueno, pues evidentemente en un caso como esto, yo como cuando pasan cosas como esta, y como ha pasado el otro día con el tema de Israel, y me dicen, bueno, pero el Mossad no sabía, tal, no sé qué, que lo estuvimos hablando también, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces es que no se hace el cálculo apropiado de lo que puede pasar, sino que se piensa que es una cosa de bajo nivel, ¿no? Y luego la cosa se convierte en una barbaridad, como fue el 11M o como ha sido ahora lo de Israel, ¿no? El ataque de Hamas. Pero entonces, me sorprende porque vosotros dos, Ramírez y Rocha, dais como normal que Francia, Marruecos y Estados Unidos supieran que se iba a cometer un atentado en España, con vaya usted a saber qué intereses, que ya vamos descifrando. Claro. Eso no es ni mínimamente normal. Hay una teoría, y os pregunto primero a Rocha, luego a Ramírez, que dice que Zapatero también fue informado. ¿Es cierto eso? Bueno, eso no lo puedo saber, no tengo ni idea en ese momento Zapatero qué lugar... Lo cual significaba jugar cartas a favor de un candidato muy desconocido. Hay un tema que yo lo he comentado y lo he comentado con dirigentes del PP. Digo, ¿cómo un país en estado de alarma, como se estableció en el momento del atentado, continúa con un desarrollo de unas elecciones nacionales? Digo, ¿cómo el presidente del gobierno en ese momento no para todo ese proceso para hasta restablecer la normalidad en el país? Porque es algo incomprensible, yo no lo entiendo. Entonces, claro, el que no lo hiciera también me da a entender que de alguna manera
pues también había parte, a lo mejor, del propio gobierno que tenía conocimiento de algo. Bueno, esa pelota te la ha tirado a ti, Lorenzo. Aclara, Zapatero fue informado, el gobierno de Aznar sabía algo, cuéntanos. En tu libro, además, dices algo que a mí me parece, tiene muchas exclusivas. Dices que el atentado iba a ser el día 10. Cuéntanos, por favor. No, iba a ser el día 12, no ese atentado. O sea, hay una teoría que yo creo que gana cada vez más peso de que el atentado del 11M es un atentado superpuesto sobre otro atentado que se iba a producir el 12M. Fernando Mújica fue el periodista, ¿no?, que anticipó toda esta información. La idea era, como planteaba él, se le iba a hacer un regalo electoral al gobierno de Aznar, deteniendo a toda la cúpula de ETA y abortando un atentado el día 12, que sería de unas características similares, porque no olvidemos que el atentado del 11M, al menos tal como se plantea públicamente y oficialmente, era muy parecido a otros atentados que habían sido abortados de ETA anteriormente, el atentado de Chamartín, recordemos la furgoneta de Cañaveras. Entonces había como una sensación en la opinión pública de que se podía producir una detención de la cúpula, una cúpula de ETA, que esta es otra de las grandes cuestiones que hay que poner sobre la mesa, estaba infiltrada por los servicios de seguridad hasta tal punto de que el día 4, justo antes de que se produjera la explosión del piso de Leganés, se detiene a esa cúpula de ETA. Y aunque es verdad que luego se produjeron atentados, pero el principio de fin de ETA realmente es en ese momento. Nos tiene también que hacer plantearnos, bueno, hasta qué punto determinados infiltrados lo sabían. Cuando se produce el atentado, las personas que estaban controlando, que es como se denomina en el argot, ¿no?, a esa cúpula de ETA, son contactadas por el gobierno y le dicen, oye, mira, es que nosotros aquí no nos hemos movido. El CNI precisamente tiene acceso a las grabaciones telefónicas de Otegi, donde Otegi tampoco da la impresión de que sepa que se iba a producir ese atentado. Y entonces existen muchas posibilidades de que alguien, servicios secretos extranjeros, una inteligencia extranjera, conociendo que se iba a producir ese hecho el día 12, adelantan el atentado al día 11. Y esto explicaría por qué Aznar, cuando se produce el atentado, no se fía de Dezhkayar, no se fía del FBI, no se fía del Mossad y no se fía de los forenses israelíes, que ya tenían las maletas preparadas para venir a España, especialistas en terroristas suicidas, con ese grupo de Yehuda His, tan polémico, ¿verdad?, por todas las acciones que ha ido llevando a cabo en la franja de Gaza. Entonces, mi tesis o mi hipótesis, y yo creo que queda bastante bien plasmada en el libro, es que eso es lo que intenta esconder el gobierno del Partido Popular. No un conocimiento sobre quién comete los atentados, sino como un pecado original, sabiendo que iba a hacer una operación antiterrorista con tintes electorales y luego sospechando que realmente algún país aliado podía haberle hecho la cama. Porque yo no considero que nadie del Partido Popular, nadie del PSOE, ni siquiera los mandos policiales que pudieron participar en la trama de encubrimiento supieran realmente quién cometió el atentado. Porque hay dos partes aquí, una trama de encubrimiento y luego quién comete el atentado. Y por no eludir tu pregunta, ya para terminar, con respecto al tema de Zapatero, a Zapatero le envía Miguel Sebastián un mensaje, luego hablan posteriormente, indicándole que Wall Street sabe que el atentado tiene un corte islamista, porque el origen islamista del atentado no se empieza a configurar en España y no empiezan a aparecer determinadas pruebas hasta que en Estados Unidos se toca la corneta y se determina que han sido los islamistas. Pero por una cuestión muy sencilla y nada conspiranoica, a Estados Unidos le interesaba que fueran los islamistas porque necesitaba justificar esa presencia internacional con la guerra contra el terror. Entonces, aquí esas son las dos cuestiones un poco que imbrican y que ayudarían a explicar la actuación del Partido Popular y del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que previamente al atentado hay dos intentos por parte de ETA, de dos furgonetas que son detenidas, de entrar en Madrid con explosivos. Hay que tener en cuenta que la procedencia de los explosivos de una mina de Asturias, y a la persona que trae los explosivos se le juzga y creo que es el único condenado, me parece recordar, no sé si es el único. No, Trasorras está condenado por venta de explosivos, pero no por pertenecer a banda terrorista. El único condenado es el del locutorio. Es por la venta de facilitado, sí, exacto. Bueno, entonces, efectivamente, cabe dentro de lo posible, pero no, estoy totalmente de acuerdo de que hubiera un atentado preparado de otra factura y que adelantara a este, ¿no? O que pero Rocha, tú me dijiste en la entrevista radiofónica que nadie del CNI se creyó lo de la mochila. Se encontró una mochila que parecía una prueba preparada, ¿verdad? Sí, no, ni eso, ni el suicidio colectivo. O sea, hay de Leganés. Realmente. Ni la furgoneta de Alcalá tampoco.
Claro, ¿quién colocó esas pruebas falsas? Os pregunto. Claro, ahí hay una serie de pruebas falsas que están perfectamente estudiadas cómo hacerlo y en qué momento, y luego pues es la furgoneta, la mochila, la desaparición de pruebas, los trenes se desaparecen, antes de que los trenes del atentado, antes de ser desguazados, desaparecen y no se puede investigar sobre los restos del tren. Pero ¿quién creéis que hizo esto? ¿Quién creéis? El suicidio colectivo es un tema... Sí, ahora vamos a ello. ¿Acusarías a espionaje marroquí de ello, a la destrucción y montaje de pruebas falsas? No me atrevo, no. Yo, bien. Seguramente eso tiene una factura más ibérica que otra cosa. Más ibérica. ¿No? Claro, a ver, hay que estar in situ, ¿verdad? Es verdad que hay infiltración, que eso no lo hemos comentado, hay infiltración de servicios secretos, no solo de los marroquíes y de los franceses en España, recordemos que se han producido unos ejercicios CMX-04, sino también de los propios estadounidenses, ¿no? En su libro Alfredo Grimaldos cuenta una anécdota que yo suelo explicar también muchas veces, lo sabrá Jaime Rocha, hay algunos pluriempleados que trabajan la mitad del día para unos y la otra mitad para otros, ¿no? Sí, espía de uno, claro, es verdad. Claro, es verdad. Entonces los mandos policiales, mi tesis es que los mandos policiales realmente no ordenan esa trama de encubrimiento, pero sí que hay determinados elementos dentro de las estructuras de las fuerzas y cuerpos de seguridad, elementos que hay que determinar quiénes son. Yo he seguido la pista hasta donde he podido, pero realmente tienen que ser algunos de los que estaban presentes, que hacen una práctica que también es profundamente antidemocrática, pero que las personas que trabajan en el sector de la seguridad saben, y es que de vez en cuando se colocan pruebas para facilitar, entre comillas, la labor del juez. Entonces, muchas de las personas que participan en esta trama de encubrimiento seguramente no eran conscientes de que estaban participando en una trama de encubrimiento. Y luego hay que decir que los que descubren la bolsa, porque no era una mochila de Vallecas, es la bolsa, eran policías que llevaban 48 horas en el cuerpo trabajando, ¿no? Con lo cual aparece allí porque tenía que aparecer. Sí, Dios mío de mi vida. No se trata de que los mandos de la policía, sino infiltrados, gente que trabaja por horas, en fin, todo eso absolutamente posible. Es surrealista, ¿no? Lo que estáis contando para muchos oyentes, seguidores, será surrealista. Montaje de pruebas falsas, pero... Ese mundo en sí ya lo es. Ese mundo en sí ya lo es. Ya, pero vamos a la muerte del atentado de Leganés, donde además fallece un policía. Allí se ordena entrar, y a mí me consta que era un suicidio ordenar entrar ahí a un policía, y de hecho se denunció que esa muerte se podría haber evitado. ¿Quién ordena destruir pruebas haciendo explotar el piso de Leganés, Lorenzo? El piso de Leganés necesitaban suicidas, es decir, las reivindicaciones que se habían producido no se las había creído nadie, es decir, la que aparece en el medio londinense, llega al CNI y dicen, bueno, ¿qué tipo de broma es esta? Luego el vídeo de la M30, que también es muy sospechoso cómo aparece, ¿no? Precisamente el padre de una persona que trabajaba en Telemadrid encuentra el vídeo. Entonces hacía falta que se suicidaran para poder justificar toda la tesis islamista. Y luego, sobre todo, había que hacer un cierre de expediente, había que dar carpetazo a todo esto. El tema del piso de Leganés es tremendo porque hay hasta 3 versiones de cómo la policía encuentra el piso de Leganés. Hay hasta 3 versiones, la del tiroteo en Zarza Quemada, la de que investigan unos números de teléfono y encuentran finalmente a quién le alquilan el piso, y luego hay una tercera posibilidad. Ese piso era un piso marcado por la policía. Es un piso que se utiliza para realizar detenciones. Es un piso que los vecinos conocían porque habían detenido determinados grupos que se dedicaban al narcotráfico. El piso estaba pared con pared con un policía dedicado a los servicios de escucha que era especializado precisamente en cuestiones antiterroristas. El piso lo conocía la policía desde hacía muchísimo tiempo y es un piso que se utiliza para cerrar el expediente. Con respecto a lo que has comentado, los GEO es muy importante. Los GEO entran en el inmueble contra el criterio del mando GEO. Y el mando GEO lo ha dicho por activa y por pasiva. Es un mando policial el que dice que tienen que entrar, porque los GEO lo que pretendían es, no, vamos a hacer una tarea de desgaste. Vamos a llamar a un intermediario, vamos a tenerlos aquí hasta que estos señores se rindan. Es cuando entran los GEO, cuando se produce esa explosión. Y no se produce esa explosión dentro del edificio, como si llevaran mochilas o llevaran cinturones bomba. No, se produce en la puerta. Esa carga estaba puesta en la puerta. Son los primeros suicidas del mundo que ponen los explosivos en una puerta. Y son los primeros suicidas del mundo que hacen cola para llamar por teléfono para despedirse de sus familiares. Una información que hemos conocido precisamente a través de los servicios secretos marroquíes. De hecho, el hermano de uno de los que estaba dentro le llamaba a la policía y le decía, oye, ¿te ha llamado ya tu hermano para despedirse? Y entonces decía, lo dijo en el juicio, decía, bueno, pero sí, ¿por qué me va a llamar mi hermano, no?
estás diciendo que se provocó la explosión para que murieran y se simuló que el piso de Leganés... ¿Estaban muertos ya? Es otra cuestión que tendríamos que preguntarnos. Exactamente. Hay quien ha creído esa teoría, que ya estaban muertos y luego se destruye cuerpo, nada más. Y luego hacía falta que apareciera gomado seco que explotara. Y ahí sí que explotó gomado seco. De hecho, aparecieron hasta los cartuchos que faltaban, ¿no? La pregunta es quién hizo explotar el piso de Leganés si no fue un suicidio, como parece evidente, ¿no? Parece muy evidente que no fue un suicidio, evidente. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Y además, incluso la forma, ¿no? Como acaba de explicar Lorenzo, en la puerta, el explosivo en la puerta. No se entiende. Cuando pregunto quién, nadie responde porque es que estamos dando las claves. Que no lo sabemos. Ya lo sé. Clave ahí. Lo que sabemos es quién no fue, que no fue un suicidio. No fue un suicidio, está claro. Es más, claro, en tu libro, Lorenzo, tú todo el rato explicas... Perdón, Jaime, dime. No, decía que no sé yo si en el libro de Lorenzo, que todavía no he tenido ocasión de leer, explica si a esos dos suicidas se les hizo autopsia, se les trató de averiguar la forma en que habían muerto. ¿Se hizo algo, Lorenzo? No, lo que se hace es hacer un análisis para su identidad, exclusivamente para su identidad, no por la causa de la muerte, solamente para su identidad. De hecho, les faltaba uno que no sabían cuál era su identidad y afortunadamente luego apareció un coche Skoda Fabia con los restos de ADN de un señor que se llamaba Lequema Lamari, que era ya el último que le faltaba para Leganés. Un coche presentado en la prueba en el juicio como prueba, que el juez desestimó porque era una prueba falsa y hasta el propio juez determinó que era una prueba falsa, pero sin embargo lo que había dentro del coche sí que es una prueba admitida a la causa, ¿no? Lo cual es curioso. Es de locos. En todo el libro, Lorenzo, tú explicas que eran delincuentes comunes, que eran gente que se dedicaba al tráfico de drogas, que ellos no pudieron orquestar tantos atentados tan perfectamente cronometrados para provocar ese daño. Eso cualquier experto lo diría, ¿no? O sea, en el fondo fue una chapuza que les salió bien, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que el atentado lo comete un comando militar. No sé si Jaime Rocha estará de acuerdo con esto. Sí, no, eso está perfectamente planeado y además esto llevaba tiempo preparándose, no es una improvisación. No es, como iba a haber un atentado en tal día, vamos a hacer así sobre la marcha, vamos a improvisar nosotros otros. No. Se venía preparando durante mucho tiempo. He dicho que ha habido reuniones en Tánger y en otros sitios, como ha dicho Lorenzo. Entonces el tema no es improvisado, ni mucho menos, y son gente profesional. Jaime. Ninguno de los que coloca las mochilas en los trenes muere en los trenes, sino que deja la mochila y se va, que no es lo habitual que hacen los yihadistas. Yihadistas se colocan el chaleco, lo hacen explotar cuando hay más gente alrededor y tal. Este es otro sistema completamente distinto, ¿no? Es decir, un comando militar utiliza delincuentes comunes marroquíes para cometer el mayor atentado de la historia de España. ¿Es eso? No, yo no coincido con esa visión. Explícame. Yo creo que Jaime tampoco. Es decir, se utiliza una trama de confidentes policiales con unos atentados, en teoría, en marcha, que tienen a estos señores como protagonistas, y luego los que cometen los atentados no son los que nos dice la versión oficial. Porque yo planteo aquí una idea. Es imposible, y con todos los especialistas en seguridad que he hablado, es imposible sostener que esas bombas son detonadas por teléfonos móviles, porque la precisión es milimétrica. Con lo cual habría ya que poner en tela de juicio realmente que pudiera haber mochilas que se hubieran dejado ahí, pudieran haber cargas explosivas. Hubo explosivo militar, como bien dijeron los TEDAS, desde el minuto 1, con lo cual no haría falta tanto volumen de explosivos en las propias mochilas o en los artefactos que hubiera. Si mezclamos titadín o gómado seco con C4 o con Sentex, hubiera sido mucho más fácil poner unos explosivos, por ejemplo, en unas papeleras y haber sido detonados a distancia. La precisión milimétrica, si uno analiza las horas en las que explotan, solo hace falta coger el cercanías. Yo esto se lo digo mucho a las personas. Cojan ustedes el cercanías, no llega a su hora nunca. Es imposible que sean puntuales. Hay una precisión milimétrica de comando acostumbrado a cometer este tipo de atentados. Y hay otros ejemplos. El atentado de Bolonia en una estación. Hay ejemplos de atentados que se cometen de esta forma. Por lo tanto, yo hasta pongo en tela de juicio que pudiera haber existido mochilas. Es verdad que aparecen mochilas, 2 sin neutralizar, que son neutralizadas, y luego la famosa bolsa, pero es posible que realmente estos señores ni siquiera
hubieran estado en los trenes. De hecho, no hay ninguna imagen que les relacione con los trenes en ningún momento. Sí, hay Señores, dime, Jaime. En Atocha no había una imagen subiendo por la escalera mecánica. Esas imágenes son de un terrorista de ETA, que aparece subiendo las escaleras, pero de los culpables oficiales no hay ningún tipo de imagen en ninguna de las grabaciones. Hay 3 horas de grabaciones de Atocha que no hemos visto, que solo las ha visto Ver Olmo y que los demás no hemos visto, que a lo mejor ahí podría aparecer alguna imagen. El único que está ahí reconocido es Yamal Zougan por las testigos rumanas y por un señor que era guardia civil, Félix Alonso Holguín, con el que tropieza en teoría Yamal Zougan y que sigue insistiendo en que no era Yamal Zougan sino Said Berraj. Un Said Berraj que a lo mejor sí que estuvo dentro de los trenes, pero que ahora no sabemos dónde está porque está protegido por los servicios secretos de Marruecos. Bueno, pues habrá que ir a Mohamed a preguntarle. Hablando de Zougan, en el libro, y para acabar ya, escribes que recibe la visita de 2 miembros del CNI que le proponen colaborar. ¿Fuiste tú, Rocha, quien le fue a ver? No. Vale. Pues tenía que preguntar. 2 miembros, 2 personas que se identifican como miembros del CNI, porque en esto también, Jaime, claro, que igual no lo eran, ¿no? Mira, ahora todo el mundo es del CNI, porque hay incluso que escriben libros diciendo que ha pertenecido al CNI y tal, y para nada, ¿no? O sea que ahora todo el mundo es del CNI. Tienes toda la razón. Bueno, lo que está claro es que una de esas 2 personas que le ofrece a Yamal Zougan protección, dinero a cambio de colaborar con los servicios de inteligencia españoles, una de esas 2 personas estaba cuando detienen a Yamal Zougan. Esto lo ha dicho en sede judicial y le dicen, ves, si hubieras colaborado con nosotros a lo mejor esto no te hubiera pasado. Un Yamal Zougan que es el único terrorista del mundo que comete un atentado con teléfonos que vende él. Eso ya es lo máximo, ¿no? Es de locos. Para que te detengan al día siguiente. Sí. Este libro, señores, como ven, les dice todas las mentiras que han dicho unos y otros. No importa el partido, ni el color, ni las siglas. El resto, que es la gran pregunta, ¿quién fue el autor intelectual? ¿Quién lo ordenó? Yo creo que vamos haciéndonos una composición de lugar cuando lo acabas de leer. Es maravilloso que alguien empiece a decir la verdad. 20 años. La última pregunta, Lorenzo. ¿La sabremos al 100%? Porque hay 192 muertos y 2.000 heridos que exigen explicación. Al 100% creo que es difícil que se pueda saber, pero a un porcentaje importante sí se puede saber. Otra cosa es que luego la gente se lo crea. Sí, no, además, bueno, no sé, creo que te lo conté al ver que de una televisión, de una cadena me llamaron para hablar del atentado, del asesinato de Carrero Blanco. Sí. Tenían 50 años y tal, y bueno... La verdad es que no les dije nada porque no sabía nada, pero en un momento de la entrevista le pregunté al periodista, digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, claro. Y digo, ¿tú sabes quién mató a Kennedy? Y claro, se quedó callado. Pues igual, digo, y hace más tiempo y no, tampoco se sabe. Estas cosas. Es tremendo, sí. Tienes toda la razón. Lorenzo, un trabajo periodístico encomiable. Felicidades. Gracias por esta maravilla. Felicidades. Lorenzo Ramírez. Voy a ir ahora mismo a buscarlo. Te envío yo uno. No compres nada. Que la población está fatal. Te envío yo uno de parte de Lorenzo. Cuenta con ello. Gracias, Jaime Rocha. También un abrazo, amigos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. No me negarán que no es interesante darle una vuelta a los datos y comprobar años después que el 11M no es nada parecido a lo que nos imaginamos que es. Y sobre todo y ante todo, nunca fue simplemente un atentado yihadista, que es lo que dice la historia del 11M. Nunca fue eso. Es más, en el juicio, ya lo han oído, jamás se menciona a grupos yihadistas como autores del 11M. Una cosa es la realidad, otra es la apariencia. Y lo que queda en la memoria colectiva a menudo es la apariencia, no la realidad. Amigos, feliz fin de semana. Gracias por estar ahí. Seguid colaborando, apoyando este proyecto. A ver si este sábado o domingo conseguimos los 100.000, que estamos ahí en puertas. Un beso a todos, agradecido siempre, y el lunes aquí estamos. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.